Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de cinemática y dinámica, esto con la clave 1322 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver el subtema 4.2, rotación pura, velocidad y aceleración angulares del cuerpo rígido. Y bueno, es uno de los tantos movimientos del movimiento plano general, en el cual pues vemos que se suma entre lo que sería la traslación pura y la rotación pura. La traslación pura ya la definimos, que donde se mantiene constante la velocidad y la aceleración en dos puntos cualesquiera de un mismo cuerpo rígido. Y por ello, pues ahora vamos a definir con mayor detalle lo que sería la rotación pura. Entonces vamos a comenzar con ello y voy a colocar nuevamente lo que sería la diferencia entre los cuerpos rígidos y cuerpos deformables. Ahora bien, antes de ello vamos a comenzar lo que sería la definición de rotación pura. Cuando un cuerpo rígido gira alrededor de un eje fijo, todas sus partículas, excepto las que quedan en el eje de rotación, se mueven a lo largo de trayectorias circulares. Y ahí lo vemos, ¿no? Rotación alrededor de un eje fijo y que se puede aplicar inclusive en lo que serían motores de corriente alterna, por ejemplo. O lo que sería que vimos en el anterior video, en lo que serían los motores de combustión interna y externa, ¿ok? Como trenes de vapor y los automóviles, ¿ok? Y ahora sí, la definición de cuerpo rígido otra vez. Cuando un cuerpo real se somete a fuerzas externas, pueden sufrir un cambio de forma, un cambio de volumen o un cambio de lugar relativo, ¿ok? Y que se puede clasificar los sólidos tanto en deformables como rígidos, y los deformables se pueden clasificar también como elásticos y plásticos. Los cuerpos rígidos son aquellos que no sufren deformación alguna antes de ocurrir la falla del cuerpo, mientras que los cuerpos deformables son aquellos que aceptan deformaciones grandes, inclusive antes de ocurrir la falla del cuerpo. Esto quiere decir que para el presente curso solo trabajaremos con cuerpos rígidos, por lo tanto cualquier deformación será mínima o despreciable. Para la parte de cuerpos deformables no rígidos será estudiado en mecánica de materiales o mecánica de sólidos, ¿ok? Lo correspondiente. Ahora sí vamos a ver lo que serían antecedentes matemáticos. Longitud de arco es el producto del radio de una circunferencia y el ángulo que abarca. Y vemos que ahí tenemos lo que sería nuestro, precisamente circunferencia. Tenemos el centro que está aquí denotado como un círculo en negro. Y de tal forma que aquí tenemos dos segmentos en el cual están en rojo, una de forma interlineada y otra completa, ¿no? En el cual se forma un ángulo, el ángulo teta, en el cual pues, precisamente lo pongo como rho, esta letra griega minúscula, porque muchísimas de las veces en la literatura lo colocan con esa letra. Sin embargo, ustedes la pueden colocar como una R minúscula o con una R mayúscula. Sin embargo, lo voy a estandarizar como una rho. ¿Okay? También, bueno, en las siguientes diapositivas y en los siguientes videos podría ser lo que puede ocurrir también, de que pueda cambiar a una R minúscula a una R mayúscula, y se los voy a mencionar si se trata del mismo, de la misma variable o no. En este caso, por ejemplo, también tenemos lo que sería la longitud arco, que se nota con una S minúscula. ¿Ok? Y entonces el diferencial de S es igual a ρ por el diferencial de teta. Y por lo tanto, por eso es que coloco una R minúscula que es igual a ρ, donde ρ es el radio de la circunferencia. También vamos a ver que hay antecedentes matemáticos como la medición de ángulos. Los ángulos se pueden medir en grados y en radianes, ¿ok? Entonces, por lo tanto, una de las tantas conversiones importantes es que 2 pi radianes es igual a 360 grados, ¿ok? Y también tenemos de ver el concepto de normal y tangencial en las curvas. Cuando un vector es perpendicular u ortogonal a una curva y el punto de interés está contenido en el plano donde precisamente está la curva, se dice que es normal a dicha curva. Es decir, simplemente que aquí va a formar precisamente un ángulo de 90 grados y que está precisamente en la superficie de forma perpendicular. ¿Ok? Vector normal a una curva. Cuando un vector pasa por un solo punto de una curva, se dice que es tangencial a dicha curva. En este caso es un vector tangencial a una curva. ¿Ok? Ahora sí, veamos que aquí está la velocidad de aceleración rectilínea, que lo vimos en el tema 1, donde la velocidad es igual a la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. ¿Ok? Y que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo y al mismo tiempo es la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo. ¿Ok? Vamos a ver que tiene la misma analogía a la velocidad de aceleración angular, donde aquí vemos que la velocidad angular, donde es la derivada del ángulo teta respecto al tiempo, y aquí alfa
es igual a la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, que es al mismo tiempo la segunda derivada del ángulo θ respecto al tiempo. ¿Okay? Velocidad en movimientos curvilíneos. El vector de velocidad de cualquier movimiento curvilíneo está en forma tangencial a la curva. Aquí hay que tener algo con mucho cuidado. Aquí es de movimientos curvilíneos, no quiere decir que precisamente esté en forma circular. ¿Okay? Este puede ser movimientos curvilíneos no precisamente circulares, pueden ser de esta forma, hacia esta forma, girando, etcétera, etcétera. O sea, no tiene como tal una descripción precisa, sino en este caso va a ser de forma general. Y también tenemos aceleración en movimientos curvilíneos. El vector de aceleración de cualquier movimiento curvilíneo está en forma tangencial y normal a la curva. Y precisamente aquí está la velocidad, ¿ok? Que es con el vector unitario tangencial, que es igual a la derivada del desplazamiento respecto al tiempo por el vector unitario tangencial. Siempre el vector en movimientos curvilíneos siempre va a estar multiplicado por un vector unitario tangencial, mientras que la aceleración va a estar de esta forma, ¿ok? Donde es la derivada de la velocidad respecto al tiempo por un vector unitario tangencial más la velocidad por la derivada del ángulo θ respecto al tiempo por un vector unitario normal. ¿Ok? Y por lo tanto así lo describimos, ¿ok? En cualquier movimiento curvilíneo. ¿Ok? Aquí tenemos un punto de origen, nuestra velocidad angular, nuestro radio que lo separa hacia el punto donde está la curva. Y aquí está el punto cualesquiera de la curva y el vector velocidad, ¿ok? Y que está descrita de esta forma como estoy señalando. Y aquí tenemos lo que sería ahora con el otro vector. En el vector lo que sería la aceleración angular, que tenemos nuestro punto de origen O, y que la distancia que lo separa hacia el punto P, que el P está contenido precisamente en cualquier punto de la curva, que en este caso es P, va a estar distanciada sobre R y que va a tener dos vectores, uno tangencial y otro normal. ¿Ok? El normal siempre va a estar apuntando hacia el origen y el tangencial precisamente va a pasar por un solo punto de la curva, donde precisamente en negrita, bueno, una letra en negrita, una subíndice de T de tangencial es un vector unitario tangente a la trayectoria de la curva, mientras que EN es un vector unitario normal contenido en la trayectoria de la curva. Y aquí vemos su análisis de unidades para lo que sería la velocidad angular sería radianes sobre segundo o radianes por segundo, y lo que sería la aceleración angular serían radianes por segundo al cuadrado. ¿Ok? Ahora bien, también se van a preguntar sobre las unidades de esta parte, porque vas a multiplicando, por ejemplo, velocidad en cualquier instante aquí, pues obviamente siempre y cuando esté en radianes, ¿ok? Muchísimas veces vamos a usar también lo que serían RPM, revoluciones por minuto, que son de las tantas unidades que se manejan para la velocidad angular. Pero bueno, ahí te lo vamos a describir. Ecuaciones de movimiento circular, pues ahí recordemos la diferencial de la longitud de arco es igual al radio, ρ, por el diferencial del ángulo θ. Y ahora mismo, en ambas partes vamos a dividirlo entre un diferencial de tiempo, ¿ok? Como se observa en pantalla. Aquí vemos que la velocidad es igual a la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, y lo que sería la velocidad angular es la derivada del ángulo θ respecto al tiempo. Entonces, por lo tanto, aquí podemos sustituir esta parte aquí con esta ecuación que estoy señalando ahora mismo. Es decir, esta velocidad tangencial que es igual al radio por la velocidad angular, ¿ok? Y tenemos aquí lo que sería la aceleración tangencial, que es igual a la derivada de la velocidad tangencial respecto al tiempo. Entonces, por lo tanto, aquí vemos que la velocidad tangencial es igual a ρ por la velocidad angular y la podemos sustituir en esta parte, siempre y cuando pues el radio ρ sea siempre constante. Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma. Y al último vemos que la aceleración tangencial es igual a al radio por la aceleración angular, ¿ok? Y vemos aquí la parte de la aceleración normal, que es la velocidad tangencial por la derivada de θ respecto al tiempo. Aquí vemos que la derivada de θ respecto al tiempo es igual a la velocidad angular y por lo tanto lo podemos sustituir ahí pertinentemente. Sin embargo, hay otras veces que se puede traducir de otra forma. Aquí vemos que la velocidad angular precisamente la vamos a ver desde esta forma, ¿ok? Como estoy señalando, entonces es velocidad tangencial entre ρ, como se observa aquí en pantalla. Entonces la velocidad tangencial al cuadrado entre ρ, como se encuentra, y así se encuentra en la mayoría de la literatura.
Aquí vemos que es la aceleración tangencial y la aceleración normal, que por lo tanto también lo podemos describir de esta forma también, ¿no? Lo que sería la aceleración normal, que precisamente lo podemos desarrollar como el radio por la aceleración, no, la velocidad angular por otra vez la velocidad angular, ¿ok? Porque obviamente esto de la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular, que esto lo podemos estudiar en esta parte, aquí como estoy señalando, y obviamente va a quedar como el radio por la velocidad angular al cuadrado, ¿ok? Entonces, cualquiera de estas tres formas se puede estar utilizando en cualquier problema que se presente. Ahora, la aceleración resultante, porque al último es resultado de estas dos sumas, tanto de la aceleración tangencial como la normal, a través del teorema de Pitágoras, porque se forma precisamente lo que sería la ley del paralelogramo, que eso lo vieron en estática, en el cual pues obviamente va a resultar lo que sería la aceleración resultante, que sería igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Por lo tanto, ahí tenemos toda la parte de las unidades. Por ejemplo, para ρ sería en metros. En el sistema internacional, por cierto, eso faltó mencionar, que es en el sistema internacional, la velocidad tangencial es metros sobre segundo y tanto la aceleración normal como tangencial van a ser unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Un factor de conversión importante es lo que había dicho, una RPM. ¿Qué significa una RPM? Es una revolución por minuto. La revolución es dar una vuelta precisamente, y una vuelta en radianes se traduce como 2pi radianes, y un minuto es igual a 60 segundos. Por ello es que tenemos esta conversión: 2pi entre 60 radianos por segundo es igual a un RPM, ¿ok? Una revolución por minuto. Diferencia entre engrane y engranaje, que es uno de los tantos mecanismos que vamos a estar todavía reiterando en el 4.4, en el cual pues vamos a ver otros tipos de mecanismos que van a estar estudiando para precisamente la materia de mecanismos. Y ahí lo tenemos, ¿no? El engranaje es el mecanismo, mientras que los engranes son las piezas individuales, ¿ok? Y ahí tenemos las partes importantes de un engrane. Por ejemplo, aquí tenemos la parte de lo que sería la cabeza, la cara, el flanco y el fondo, ¿ok? Pero también lo pueden encontrar en la literatura como cabeza es igual a cresta y el fondo es igual al valle, ¿ok? Si es que también lo encuentran así en la literatura. El engranaje es el mecanismo que se ejecuta entre engranes para... bueno, ahí hubo un pleonasmo, bueno, se repitió la palabra, pero es para realizar un movimiento circular o bien un movimiento rotacional para transmitir potencia, ¿ok? Y esto lo usan muchísimo de las máquinas que van a estar utilizando y diseñando, como ustedes ingenieros, o igual, por ejemplo, en relojes que lo tienen los antiguitos, pues obviamente tienen muchísimos engranes, ¿no? Y se forman engranajes. Los engranes son las piezas individuales del engranaje que tiene como característica dientes o coronas alrededor de su entorno. También se le puede decir como coronas, ¿ok? De acuerdo con el concepto de cuerpo rígido, la velocidad y la aceleración se mantienen constantes en cualquier punto que coincidan entre los engranes. Por lo tanto, la velocidad en A es igual a la velocidad en B y la aceleración en A es igual a la aceleración en B. Por lo tanto, a través de lo que vimos en la parte de todo lo que sería la velocidad angular y tanto la velocidad angular como la aceleración angular se pueden relacionar de esta forma, ¿ok? Como estoy señalando ahora mismo, a través de un mecanismo de engranes. ¿Ok? Aquí se ve y aquí podemos ver toda la parte que vamos a estar subiendo de problemas. De hecho, aquí hay muchísimos problemas a resolver para este subtema, ¿ok? De la rotación pura. Y cómo se transmite todas las aceleraciones, todas las, aceleraciones y velocidades angulares, ¿ok? Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.